¿Qué tal mis queridos amigos traders? Espero que se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a SM Traders. El día de hoy vamos a arrancar con una segunda temporada de lo que son las clases que hemos estado compartiendo en nuestro canal de YouTube de forma gratuita para toda la comunidad. Esto es una serie o va a ser unas miniseries que van a venir cargadas de mucha información. Información que te va a servir tanto para tu cuenta de fondeo o estás manejando algún tipo de cuenta de Family Office o tu propio capital, o si estás en el periodo de práctica en tu cuenta demo, también te va a servir muchísimo para irte desarrollando como un trader profesional y empezando con el pie derecho este año 2023. Estamos dándoles a todos, bueno, la cordial bienvenida. Gracias por ser tan constante y seguirnos en nuestro canal de YouTube. Poco a poco hemos estado creciendo y bueno, eso es gracias a ustedes, gracias a todas las personas que nos han ido apoyando en todo este largo tiempo. Esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes, para que puedan ir desarrollándose como verdaderos traders profesionales en el área de trading institucional. Acá vamos a hablar en esta clase muy interesante. De hecho, creo que es una de las más importantes, sobre todo para las personas que ya están aplicando en cuentas de fondeo o gestionando ya una cuenta real. Es muy importante tomar en consideración el riesgo, ¿ok? Esto para mí de verdad es la que yo considero la clave de la consistencia. La manera en cómo tú de alguna manera interrelaciones o entrelaces y mantengas un equilibrio en lo que es la gestión del riesgo, la parte técnica y la mentalidad. Estas tres cosas tienen que estar en un completo equilibrio. Si de verdad tú puedes ser un tremendo trader a nivel técnico o fundamental y puedes conocer mucho de gráficos, de economía, de lo que sea, ¿ok? En cuanto a los mercados. Pero si tienes una mentalidad muy tóxica, muy dañina, y no sabes gestionar una cuenta, obviamente eso te va a llevar al fracaso, ¿ok? Eso está escrito. O sea, realmente la gestión de riesgo y la psicología van de la mano. Por eso es muy importante que ustedes puedan ir desarrollando al trader. Vamos a tratar acá en el canal de YouTube de darle todas las herramientas necesarias a través de podcasts, clases de psicotrading y todo esto que les pueda, digamos, aportar muchísimo valor a todo esto que han ido aprendiendo con nosotros. Dentro de nuestro canal de YouTube te invito a que veas una lista de reproducción que se llama Psicotrading. Ahí hemos publicado varios videos interesantes acerca de cómo poder controlar la mente, cuáles son los motores fundamentales de la mente, del trader, las fases y las etapas que pasa un trader desde cuando es principiante hasta cuando ya está un poco más experimentado, cuando maneja volúmenes más grandes, recomendaciones de libros, muchísimas cosas que te van a ayudar. O sea, te invito a que de verdad empieces este año a trabajar en ti, en trabajar en el trader, porque más allá que lo técnico, te aseguro que muchas de las veces que has tomado malas decisiones ha sido por tu mentalidad. Ahora, esta clase es una clase introductoria. Voy a tratar de hablar porque es mucha información acerca de la gestión o cómo gestionar de manera correcta una cuenta. Lo voy a dividir en tres clases y esta va a ser el volumen 1 o la primera parte. Entonces vamos a pasar a directamente los ejemplos para poderte poner de una manera amplia unos casos hipotéticos de 4 tipos de trader, ¿ok? Vamos a evaluar algunos traders, qué es lo que en el común denominador hacen. Cuando los traders por lo general entran en este mundo de trading, ¿ok? Aquí no estoy hablando precisamente de cuentas de fondeo. Sabemos que las cuentas de fondeo pues tienen un estimado de reglas, donde por ejemplo no puedes perder más del 5% en un día, no puedes perder más del 10% en total de la cuenta. Pero supongamos que lo que quiero darte es un esquema general de cómo el común denominador de los traders cuando entran en este negocio entran con la mentalidad de querer arriesgar mucho para ganar mucho. Entonces eso es demasiado volátil y obviamente te puede llevar a una pérdida o un sangrado muy grande en la gestión del riesgo. Si ponemos un ejemplo de una cuenta de 20.000 donde perdemos el 10%, que es algo sumamente descabellado, pero hay gente que lo hace, que cuando está empezando
es ese trader número uno, ¿ok? Que arriesga $2.000 y en la primera pérdida pues ya después va a tener 18.000. En una secuencia de 8 pérdidas, obviamente ya va a haber hecho un daño o un hueco de $11.390, ¿ok? En su portafolio, ¿no? En su base o en su equidad. Entonces de esos 20.000 ya ha perdido 57% aproximadamente, y obviamente es un sangrado muy grande. El trader número 2, ¿ok? Que digamos ajusta un poco más la pérdida y digamos que estamos arriesgando un 5% constante de una cuenta de 20.000. Obviamente la primera pérdida son 1.000, luego entonces va bajando a 950, luego a 902, etc. Y en una secuencia de 8 pérdidas, obviamente ha perdido prácticamente un 5% que de ese monto. Y obviamente el drawdown o sea, el drawdown final básicamente se va a traducir en un 34%. Es decir, de que esos 20.000 va a haber perdido 6.731 aproximadamente, ¿ok? El trader número 3 de una equidad de $20.000, obviamente arriesgando un 2%, que ya es algo un poco más lógico, ¿no? Sin embargo, a mí me parece muchísimo todavía. Yo por lo general opero entre el 0.50, o sea, medio por ciento o 1% máximo. Y cuando yo estoy en una cuenta real, obviamente me bajo a 0.25 o 0.50, ¿ok? Para controlar un poco más esos montos de pérdida. Y obviamente se va a hacer más difícil quemar la cuenta, porque tendrías que tener muchas operaciones seguidas para poder dañar esa equidad. En estos dos últimos ejemplos, el trader número 3 y el trader número 4, en una secuencia de 8 pérdidas, aquí prácticamente son los mismos, solamente que uno va a empezar a bajar su porcentaje a medida que va perdiendo. En el trader número 3, ok, tenemos una equidad de $20.000 con un riesgo del 2%, que serían $400 por pérdida. Si tienes una secuencia de pérdidas manteniendo ese 2%, obviamente al final, si tienes 8 pérdidas seguidas, vas a tener una disminución del 15%, que serían 2.984 de esa cuenta de 20.000. Y en el trader número 4, fíjate cómo ahora cada vez que pierde, este trader se baja de porcentaje. Es decir, empiezas con un 2%, perdiste, bajas a 1%, perdiste, y luego bajas a 0.5, o sea, medio por ciento, y te mantienes allí. Si tú controlas esas pérdidas, puedes tener una secuencia de pérdidas de hasta 8 pérdidas seguidas, y obviamente lo único que vas a perder es el 6%. Ese 6% equivale a 1.770 de 20.000. Entonces viste cómo los números obviamente van ajustándose. Ahora, te voy a poner un ejemplo de esta tabla que hice. Por ejemplo, utilizando en una cuenta real, vamos a utilizar un riesgo de un 0.5% una vez que ya estés fondeado o estés utilizando básicamente una cuenta real. Y aquí en el lado derecho, esta que tenemos aquí en el medio, es un trader ideal para un challenge, ¿ok? Arriesgando 1%. El 1% está más que suficiente. Hay compañías de fondeo que te piden que básicamente arriesgues no más del 2% o por trade, o el 1% por trade, o inclusive que no tengas una pérdida diaria más del 5% y una pérdida total del 10%. Casi todas las empresas trabajan con esas normas, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos este trader que está pasando un challenge. Tenemos un challenge de 20.000. La primera pérdida son $200, la segunda pérdida son 198, y así sucesivamente a la secuencia de 6 pérdidas. Fíjate que desde la primera pérdida a la segunda pérdida yo perdí el 1%, y luego entonces volví a perder el 1%. Aquí yo empiezo a bajar. A partir de la tercera pérdida yo puedo hacer un control de pérdida de bajarme a un 0.5, ¿ok? Y mantenerme en el medio por ciento. Y si tú cumples esa regla de mantenerte en el medio por ciento, tú puedes tener hasta 16 pérdidas seguidas, y simplemente dentro de toda la suma de las pérdidas que hayas tenido de todos esos trades, estamos hablando de 16 trades. O sea, si tú tomas un trade al día,
¿ok? Un trade al día, todos los días, uno solo, ¿ok? Y sigues esa regla, te aseguro que en 16 días hábiles, porque un mes de trading aproximadamente tiene unos 20-22 días tradeables, por así decirlo, con 16 trades, ¿ok? Seguidos, sin haber ganado una sola vez, tú solamente habrías perdido un 5%. El problema está es que los traders se desesperan y meten 2, 3, 4, hasta 5 trades en una misma sesión o en un mismo día. Y ahí es donde está el daño. ¿Ok? Por ejemplo, en este otro caso, cuando estás en real, inmediatamente, si yo pierdo un trade, perfecto, perdí un trade, perdí ese 0.5, luego volví a perder el 0.5 y luego entonces me empiezo a bajar el riesgo. Después de la tercera pérdida, cuando yo estoy en real, yo hago una pausa para reflexionar. Y en ese sentido, me puedo mentalizar, puedo acomodar mi mente, puedo recobrar fuerzas, ver más oportunidades en el mercado y poder levantar en ese sentido después de haber tenido 3 pérdidas seguidas. Nadie está exento a tener 4 o hasta 5 pérdidas. Inclusive yo una vez tuve una semana completa de pérdidas todos los días. O sea, no me fui ningún día en positivo y a pesar de tener 5 pérdidas seguidas, al detener el sangrado no pasa nada. Si la siguiente semana te va muy bien o te va medianamente bien, tienes cómo recuperar eso. Son 18 trades que tienes seguidos prácticamente para también llegar a ese 5%. O sea, estarías bajando la cuenta de 20.000 a 18.000, casi 19.000. O sea, solamente $1.000 estás perdiendo durante esas 18 operaciones. ¿Ok? Y en este caso, bueno, estás perdiendo 16 trades. Ahora, ¿cómo hipotéticamente nosotros podemos llegar a un promedio de un 6%, 7% aproximadamente? Aquí te puse un ejercicio en donde el trader ideal para una cuenta real o una cuenta de fondos propios, ¿ok? Utilizando el 0.5, ni siquiera el 1, ¿ok? Empiezas con 20.000 en la primera pérdida. Tuviste una primera pérdida de $100, bajas a 19.900. De aquí tienes una segunda pérdida consecutiva de 99,50, bajas a 19.800. Luego tienes una ganancia de 1 a 2. No te estoy pidiendo de que hagas 1 a 5 o 1 a 10 para recuperarte. Simplemente te estoy poniendo casos súper reales de 1 a 2, 1 a 3. Súper sencillo. Obtienes una ganancia de 1 a 2. ¿Ok? Entonces de esos 19.800 estás ganando 2R. Obviamente te estás ganando $200 y estás recuperando prácticamente las dos primeras pérdidas. O sea, prácticamente te faltan $200 para quedar otra vez prácticamente en ganancia. O sea, perdón, te faltan $2 para quedar en ganancia, 1,50. ¿Ok? Luego en la siguiente ganancia, en la cuarta operación, tienes una ganancia otra vez de 1 a 2 y obviamente aquí ya remontas a 20.198, casi 20.200. Luego tienes una pérdida, luego vuelves a tener otra pérdida, bajas esos $200 y otra vez prácticamente estás en el punto de entrada o en el punto de equilibrio de tu cuenta. Prácticamente tienes los mismos 20.000 y ya han pasado prácticamente 7 operaciones anteriores. Y bueno, así sucesivamente tienes una racha de 3 operaciones ganadoras donde quizás la primera ganancia le cites 1 a 3, la otra espectacularmente 1 a 3, o si quieres 1 a 3, 1 a 2, pero prácticamente los números no van a variar tanto. ¿Ok? Aquí tienes una variación de ganancias. Después de haber tenido 2 pérdidas seguidas, tienes 3 ganancias. Y obviamente aquí estás recuperando. Puede que aquí tengas una ganancia 1 a 5, en la otra 1 a 1 y en la otra 1 a 1 también. O sea, esto va obviamente a ser relativo. Pero estoy poniendo todo redondo para que tú más o menos veas que un 1 a 3 es totalmente viable, es totalmente creíble y posible de hacer. Solamente tienes que tener paciencia. Cuando tienes 20.910, bueno, supongamos que tienes 4 perdedoras seguidas. Estás perdiendo 4 veces seguidas y obviamente esas 4 pérdidas seguidas te están bajando la equidad. ¿Ok? Después de haberte remontado casi $900 por encima de tu punto de inicio, prácticamente estás perdiendo 100, 200, 300, $400, un poquito más de $400 y estás bajando de esos 900, 400 estarías en 20.598. ¿Ok? Perdón, 20.495. Luego de estos 20.495,
ganas una, dos, tres ganancias seguidas y obviamente remontas a 21.116. Estamos hablando de ganancias seguidas de 1 a 2, algo sumamente creíble y alcanzable. ¿Ok? Tienes una pérdida, luego tienes una ganancia y bueno, después de 17 trades de negociación o 17 días, supongamos que tienes un trade cada día, que es lo más lógico, que tienes que ir entrenando tu mente para, si voy a esperar el momento oportuno para operar. Si entro en la operación y me gano 1 a 2 o 1 a 3, ya, salgo, cierro la computadora, apago y me distraigo. Voy y hago alguna otra actividad. Luego al día siguiente regreso y puede ser que pierdas, luego el otro día ganes y así sucesivamente, pero tienes que tener la paciencia de lograrlo. Por ahí en internet y hemos visto en diferentes testimonios de cuentas de fondeo y todo esto, testimonios de personas que dicen que cuando lo logran base a tener paciencia, de que logran pasar una cuenta de fondeo no en un trade, no en dos trades, no en tres trades. Eso es simplemente suerte, un golpe de suerte. ¿Ok? Y tú no estás buscando esto, tú estás buscando consistencia. Tú no vas a pretender de que vas a pasar una cuenta de fondeo en una semana y que siempre va a ser así, o que va a pasar en 1 o 2 días o en un solo trade, porque eso no te va a pasar siempre. Cuando estés en real, que tengas toda esa presión y que obviamente estés operando bajo esos criterios, no vas a conseguir, es imposible conseguir dar un golpe de suerte todos los días o todas las semanas. Entonces no te esperances a que eso va a ser así y trabájalo de esta manera para que tú veas que tu trading va a cambiar de una manera exponencial. Ahora, estos son unos trucos o unos tips que yo les doy a mis alumnos y que obviamente inclusive hasta los alumnos de mentoría 1 a 1, yo les digo que impriman esto y los pongan de fondo de pantalla o lo tengan en su pared de su cuarto para que te acuerdes de no hacer overtrading. Si pierdo o gano en un día, no operar más en ese mismo día. No ir contra el EOF. ¿Qué es el EOF? El Institutional Order Flow. Cuando tú identificas el sesgo direccional a través de un Market Maker by Model, Sell Model, y tienes, digamos, un bloque de orden diario, H4 o semanal, en donde el precio se está soportando y quizás tiene la intención de ir más arriba o más abajo y tienes identificada la liquidez, ya tú más o menos tienes identificado tu order flow. Entonces, no ir en contra de la temporalidad diaria. Trata de aprovechar un movimiento, trata de aprovechar el Power of Three, que básicamente es la apertura, manipulación y expansión de una vela. Imagina una vela semanal y tú dices, ok, si la vela semanal está abriendo hoy, primero que va a hacer, posiblemente se negocie, si voy a ser alcista, voy a esperar que se negocie por debajo del nivel del punto de entrada, para expandir al alza. Eso va a ser así, o sea, es como una interrogante que te haces. Si eso va a ser así, ¿desde dónde debo agarrar la expansión dentro de esa vela semanal? Voy a favor del order flow, voy buscando compras dentro de cada día de trading de esa semana. Yo estoy apuntando a ser alcista y me estoy incorporando en el order flow alcista. No quiere decir que no puedas operar contra tendencia también en una sesión, porque puede ser que Londres sea bajista pero Nueva York sea alcista, o Londres fue alcista y New York dio un retroceso para continuar alcista. O sea, simplemente va a ser un retracement y una nueva expansión. Entonces tienes que identificar bien esto. Esto, de igual manera, todas estas clases y todo está dentro de nuestro canal de YouTube y vamos a ir subiendo de la parte técnica durante este mes de enero y febrero un contenido súper especial acerca de Power of Three, expansiones, de retrocesos, acumulaciones, cómo operar las acumulaciones, etcétera. No arriesgar más del 1% en un día. Esto lo puedes equiparar en dos o dividir en dos. 0.5 para un par, 0.5 para otro par si quieres operar dos pares. Pero no hacer más de dos trades simultáneos en el día. No tienes más de dos ojos. No estés tratando de vigilar tantos mercados al mismo tiempo. Por eso te pido que arriesgue no más del 1% y si vas a arriesgar dos operaciones, divide ese riesgo en dos operaciones. Inclusive si vas a operar tres pares, que no lo recomiendo, pero en dado caso que lo quieras hacer, entonces usa este 1% y divídelo equitativamente en esos tres trades. 0.33, 0.33 y 0.33 o 0.30, 0.30 y 0.40, o tú le vas a dar más ponderación a quien consideres que le tienes más fe, ¿ok? Pero no te pases de eso. Los números aquí son importantes y la matemática no falla. O sea, si tú manejas una gestión de riesgo
correcta, te aseguro que vas a tener buenos resultados, pero no hoy, no mañana, en un mediano y largo plazo. Tú lo vas a ver en el desarrollo de un mes. Por eso las cuentas de fondeo te dan un mes para pasar. Tienes prácticamente 4 semanas para hacer ese porcentaje que ellos te piden y que lo hagas de manera constante. Si pierdo, apago mi dispositivo. Si gano, apago mi dispositivo. Son reglas que debes establecer. En mi caso, mi RR es de 1 a 1.25, porque inclusive he agarrado operaciones de 1 a 1 o 1 a 1.25, hasta máximo 1 a 3. Ustedes me han visto que hemos agarrado más otras operaciones swing, pero es cuando ya voy muy positivo en la semana. O sea, por ejemplo, tengo un 5%, un 4%, voy bastante arriba, ya mi operación está protegida, la verdad no me dolería si se me devuelve, y obviamente yo saco algo de parciales y dejo correr el resto 1 a 5, 1 a 7, en pares como por ejemplo el euro yen, libra yen, que los yenes por lo general cuando expanden 200, 300 pip, inclusive he tomado operaciones de hasta 500 pip, ¿ok? Pero no toda la posición completa, siempre retiro algo, porque me permito pagar ese trasnocho, ese esfuerzo, y eso, si se me devuelve no me voy a sentir tan mal porque al menos cobré algo. Y si se va a mi favor, obviamente todos esos pips que se fueron a mi favor terminaron pagando ese otro pedazo. Ahora, hay una clase muy particular que se llama identificando el tipo de trader que soy, que eso está en mi canal de YouTube. Aun cuando tú vayas en contratendencia, si tú eres un tipo de trader intraday, tú te vas a manejar muy bien en gráficas de M15 y M5, en donde tú puedes buscar perfectamente en un retroceso, tienes un impulso bajista, un retroceso, un order block, fair value gap, después de una toma de liquidez, prácticamente un sell model, sell side liquidity aquí. Tú puedes en una sesión de Nueva York, por ejemplo, este fue la bajada de Londres, un retroceso, y Nueva York otra vez fue bajista. Tú perfectamente aquí puedes tener un 1 a 2, 1 a 2 y medio. Aquí te dio 1 a 3.5 hasta sacar la liquidez de aquí abajo. Pero básicamente tú puedes ser 1 a 2 perfectamente, o bajarte a break even. En 1 a 2 cobras una parte, un 66% de la operación, un 70%, y dejas correr lo demás a ver qué pasa. Lo otro, en este otro día en particular, mira, hubo una operación de 32 pip contra 16, prácticamente 1 a 2, acá hasta el order block, y aquí tienes otro de 1 a 3. O sea, es totalmente posible, a pesar de que el sesgo fue bajista, obviamente, alcista, perdón. Obviamente es difícil operar en contratendencia, porque perfectamente si no sales donde es, en la toma de liquidez externa o en la toma de liquidez interna de una matriz pequeña, el precio perfectamente se te puede devolver y te saca en break even o inclusive en stop loss. Por eso debes tener objetivos definidos. Yo, como day trader, a pesar de que es una libra dólar o un libra yen que se puede mover bastante, yo trato de siempre en un día tratar de agarrar 1 a 2 máximo. Es muy raro que me dé un 1 a 3, porque tú no vas a agarrar siempre los trades en la puntita sin drawdown, ¿me entiendes? Es muy difícil, a veces vas a tener casi que te toca el stop loss y se te va, entonces ya ahí pierdes una cantidad de rango de pips. Tienes que tomar en consideración eso también, que nunca puedes entrar perfecto y no estás buscando salir perfecto también. Ahora, otro consejo que te doy es que si el precio, sí y solo si entré con un mínimo de 5 pips de drawdown, o sea, es decir, entré muy perfecto o quizás con máximo 5 pips de drawdown, al tener 1 a 1.25 llevar a break even, porque ya es un nivel rentable. Inclusive en el 1 a 1 es rentable. Si tú te llegas a 1 a 1 o 1 a 1.25, cuando ya vayas en ese precio te vas a break even. ¿Por qué? Porque si el nivel es reactivo, el precio no tiene por qué volver. Ok, es decir, el precio desplazó, hizo un Judas o un retroceso, entraste en un fair value gap o en una ineficiencia, en un bloque de quiebre, un breaker, un mitigation, como le quieras llamar, en un bloque, lo que sea, entraste en un Fibonacci de máximo mínimo en el 61%. Cuando el precio ya va bajando y ya obtienes tu 1 a 1, 1 a 1.25, tomando la liquidez externa del mínimo de corto plazo o el mínimo anterior, por ejemplo, en una venta, ya es momento de bajarte a break-even, porque esto, si se devuelve otra vez a tu punto, eso no era para ti. O sea, o entraste mal, entraste muy tarde, o simplemente el nivel no era bueno y eso va a subir. Si pierdo, reduzco mi porcentaje de riesgo a la mitad. Y si gano más de 4 veces, reduzco mi porcentaje de riesgo a la mitad. ¿Qué quiere decir con esto?
que cuando estamos en negativo, ¿ok? Cuando estemos en negativo, mientras me levanto, cobro posiciones totales en 1AR2 sin refutar, ¿ok? Es decir, que tu interés cuando vas en negativo es llevar el precio a tu punto de equilibrio. Es decir, si tú, por ejemplo, empezaste con una cuenta de 20.000 y estás perdiendo un 2%, es decir, prácticamente es bastante, un 2%. O sea, tú tienes que volver. Son prácticamente 4 trades de 0.50. ¿Ok? Tú tienes que levantar esos cuatro trades, por ejemplo, por ponerte el caso hipotético, 4 trades de 0.50, ¿ok? De 1 a 1 o 2 de 1 a 2, por ejemplo. Tienes que tratar de volver a equilibrarte. Porque muchas veces pasa, y reconozco que hay muchos traders que lo hacen, que cuando el precio, tu saldo llega o está por debajo del 2% o el 2.5%, quieren esperar ese trade salvador milagroso, meterle al oro, meterle a un par que te vaya a dar como 1 a 10, que inclusive recuperes y quedes positivo. El cerebro automáticamente se alinea con eso. Y en este momento posiblemente te rías porque te ha pasado de que vas negativo y estás esperando ese poderoso trade. Inclusive a veces has estado positivo, casi llegando al punto de entrada, al punto de tu punto de equilibrio. Por ejemplo, tienes $100.000 y vas 96.000, o sea, tenías 96.000. Entonces ibas $4.000 abajo. Y en ese caso tú dijiste, bueno, nada, voy a buscar un trade que me dé 1 a 5, así recupero esos 4.000 y en los otros 1.000 quedó positivo. Y ya, y no pasa nada. Pero eso nunca, o sea, eso no, eso puede pasar, pero no siempre va a pasar. Y no va a pasar desde el momento en que tú estás negativo. Así que lo que tienes que hacer es que si de esos 4.000 que llevabas negativo y todavía te faltan para llegar a los 100.000 y ponerla otra vez en punto de entrada, lo que le aconsejo, recomiendo es que si tú entraste en una operación y pasaste a break-even y vas como por ahí con 2.000, agárralos. Ya entonces te faltan menos, cada vez te va a faltar menos. Ahora mañana tienes que intentar hacer 2.000 y no 4.000, porque muchas veces pasa que intentando buscar esos $5.000 para levantar la cuenta a 100.000, el precio simplemente se te devuelve y no te da oportunidad. ¿Crees que entonces mañana te va a dar la misma oportunidad? Y si mañana vuelves y tocas stop loss, entonces ya no serán 4.000, van a ser 5.000 o 4.500 negativo. Entonces ahí es donde la mente empieza a entrar en crisis. Yo te recomiendo que vayas escalando poco a poco. Por eso es que tomes sin refutar dinero. Cuando tengas dinero en la mano, agárralo hasta que llegues al punto de, al menos al punto de equilibrio, o te falten 100, $200 para llegar a los 100.000. Cuando estés en positivo, cobro las posiciones parciales 1 a 2 o 1 a 3. Esta práctica la puedes hacer, en ocasiones puedes dejar una parte de mi posición abierta en swing para permitirme pagar los errores. Esto pasa mucho cuando, por ejemplo, tengo la esperanza de que en un miércoles me estoy llevando un miércoles de reversal y el miércoles el precio se va, por ejemplo, en ventas y se está desarrollando, está bajando y cuando ya llevo 1 a 2 o 1 a 3 me permito pagar algo. Cobro algo de las posiciones parciales y dejo lo demás correr. Si se me devuelve no me sentiré mal porque cobré algo. Y si sigue su camino, sigue su rumbo, ese 1 a 5 se va a terminar convirtiendo igual en 1 a 3. Ok, sin problema. Porque estoy reduciendo el riesgo, estoy cobrando algo y esa otra mitad que dejé correr, te aseguro que se va a transformar en más dinero al dejarlo correr un poco más. Recuerda que te costó mucho para fondearte, así que cuando estés en real o estés con fondos propios, no operes emocionalmente. Así se ve una gráfica de H1 y M30 de una persona que opera swing. Mira todos los pips que necesitas. Esto es un Aussie dólar. Tienes una capitalización en un bloque de quiebre de mayor temporalidad o breaker o como lo quieras llamar. Cae en ese punto, sube, vuelve a retestear la zona. Mira, tienes un impulso entre un mínimo y un máximo en retroceso en una zona óptima de 61.8, algo sumamente básico. El precio baja, capitaliza y sube. ¿Ok? Sube hasta una proyección de un Take Profit 2, que prácticamente es un 1 a 5, pero mira toda la cantidad de pips que tiene que subir.
Son 103 pips contra un stop loss de 21. Pero pasó prácticamente 3 días, desde el miércoles hasta el viernes que llegó a CTP. ¿Estás dispuesto a aguantar la posición 3 días prácticamente para que llegue a ese igual 1 a 5? ¿Ok? Tienes un stop loss de 20 pips contra 100. Es prácticamente lo mismo que haber tenido 10 pips de stop loss contra 50 de TP, que probablemente te los hubiese dado en un mismo día. O no voy a 1 a 5, sino a un 1 a 3 o 1 a 4, con un riesgo menor de 15 pips de stop loss contra 45 de TP. Y prácticamente ahí tienes el 1 a 3. Igualito, es una buena posición. Pero esto se va a traducir en el tipo de trader que eres. Por eso te invito a que veas más a detalle esa clase que se llama Identificando el tipo de trader que soy. Ahora, un position trader o un swing más a largo plazo en la gráfica diaria de H4. Mira que entrando aquí tienes un stop loss obviamente más grande, 67 pips contra 536. Es un 1 a 8. Yo he tomado trades como estos. De hecho, en mis videos con la libra yen, sobre todo, que es esta, más volátil, o el euro yen, he grabado videos en donde he tomado este tipo de trade muy bonitos, ¿ok? Poco drawdown, un tremendo trade que lo dejo correr 3 4 días. Inclusive a veces hasta en 2 o 3 días se da la expansión y he conseguido hasta 500 pips en estos pares. Pero obviamente es mucho, esto no va a pasar siempre, ¿me entiendes? Este tipo de cosas no pasa siempre. Así que no te hagas la esperanza de que esto va a ser milagrosamente todos los días.